Gracias a Dios, privilegio grande para nosotros. Que el Señor en su misericordia nos conceda estar reunidos en este último domingo del año, agradecido por su misericordia y estar aquí para oír su palabra y para aprender del Señor todo lo que Él tiene para nosotros. Pedimos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que bendiga a nuestro hermano William, que lo use grandemente con este mensaje tan maravilloso de la corte en sesión en el cielo, y que le dé todo lo que nosotros necesitamos de esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y también las visitas. Bienvenidos a todos los visitantes. Que las bendiciones de Cristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes. En esta ocasión leemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, donde dice de la siguiente manera: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la corte en sesión en el cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como vemos que todas las naciones tienen el poder judicial y tienen su corte, y en diferentes ciudades o distritos hay una corte para juzgar todos los casos. En el cielo también hay una corte, así como la hay en todas las naciones.
y todas las naciones en la corte juzgan de acuerdo a las leyes de esa nación. Y en la corte celestial, Dios ha establecido sus leyes y de acuerdo a esas leyes celestiales es que se lleva a cabo el juicio en la corte celestial. Y la corte celestial es la corte suprema del universo y rige no solamente sobre otros planetas y galaxias, sino sobre este planeta Tierra también. En esa corte celestial están los que forman parte de esa corte. Y Dios es el juez supremo de la corte celestial. Y Cristo, cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios, Él heredó todas las cosas, todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Y Cristo nos dice en San Juan capítulo 5, verso 21 en adelante, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, a ti también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ahora, conforme a las Escrituras, todo el juicio divino ha sido dado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Dios todo lo que hace, lo hace a través de Jesucristo, su Hijo amado. Por lo tanto, el juicio divino en la corte celestial lo lleva a cabo Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Encontramos diferentes escrituras que nos hablan acerca de ese juicio que se lleva a cabo en la corte celestial. Veamos lo que nos dice en el Salmo 82. En el Salmo 82 hay algo aquí muy interesante. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y ahora el verso 5 en adelante dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿A quién se refiere cuando dice vosotros sois dioses? A todos los hijos del Altísimo. Y esos son los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Por cuanto somos hijos e hijas de Dios, somos descendientes de Dios. Y por consiguiente, si Dios
es rey, nosotros somos reyes también. Somos descendientes del rey del universo. Por lo tanto, en lo espiritual ya estamos como reyes y sacerdotes. En lo físico todavía no estamos como reyes y sacerdotes literalmente. Estamos como príncipes y princesas, pero pronto obtendremos esa posición en el reino milenial de Cristo. Y si nuestro Padre Celestial es Dios, sus hijos son estas personas de las cuales Él dice, vosotros sois dioses, porque son descendientes de Dios. Sigue diciendo, dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, porque estamos en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, pero somos hijos e hijas de Dios. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí podemos ver quiénes son estas personas de entre las cuales Dios juzga. Ahora, en el Salmo 2 también dice algo muy importante. Dice, yo publicaré el decreto. Aún un poquito antes, este salmo nos habla tanto de lo que sucedió en la primera venida de Cristo y lo que sucederá en la segunda venida de Cristo. Vean, el Salmo 2, verso 1 y adelante dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Eso se cumplió en la primera venida de Cristo y también se cumplirá en la segunda venida de Cristo, en donde los 10 reyes con la bestia consultarán y le harán guerra a Cristo en su segunda venida. Pero Cristo los vencerá porque Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Sigue diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ya esto es el juicio divino. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión es la iglesia del Señor Jesucristo, tipificada la iglesia en el pueblo hebreo y representada también en el monte de Sión, allá en la tierra de Israel. Yo publicaré el decreto, o sea, el decreto divino. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme
y te daré por herencia las naciones. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, donde leímos, todas las naciones, todos los reinos de la tierra vendrán a ser de Dios y de su Cristo, de su ungido. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y ahora, vean, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La ira de Jesucristo, el Hijo de Dios, de pronto se va a inflamar y va a venir la ira de Dios sobre la tierra. Por eso en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 en adelante dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora aquí este ángel dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Es el ángel mensajero enviado por Dios que anuncia que la hora del juicio divino ha llegado. Esto se reflejó en el quinto ángel mensajero de la quinta edad de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Pero en toda su plenitud se cumple en este tiempo final, en donde nos dice Apocalipsis capítulo, o nos dice Isaías capítulo 61, verso 1 al 2, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cristo en su primera venida vino predicando el año de la buena voluntad de Jehová. Vino predicando el año del jubileo, el cual durante la dispensación de la gracia se estaría cumpliendo en el campo espiritual. Y por consiguiente, él se detuvo cuando él en el Nuevo Testamento leyó esta escritura en San Lucas capítulo 4,
donde dice, capítulo 4, verso 17 en adelante, dice, cuando Cristo fue a la sinagoga en Nazaret, un día sábado, y le dieron el libro del profeta Isaías para leer, dice, y se le dio el libro, verso 17 en adelante, del capítulo 4 de San Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, o sea que buscó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué no continúo leyendo? Porque en Isaías vimos que dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Él no podía continuar leyendo esa escritura porque esa parte y el día de venganza del Dios nuestro, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro, eso corresponde a este tiempo final. Eso corresponde a su segunda venida. Por eso es que en el capítulo 63 de Isaías, verso 1 y adelante, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Aquí nos está hablando del día de venganza del Dios nuestro. Las cosas que estarán sucediendo durante el tiempo de la gran tribulación, que durará 3 años y medio, pero para ese tiempo los escogidos de Dios ya estarán con Cristo en el cielo, en la 7ª dimensión, en la cena de las bodas del Cordero, y tendrán cuerpos eternos y glorificados, y por consiguiente escaparán de los juicios divinos de la gran tribulación. Ahora, para que vengan estos juicios divinos sobre la raza humana, como están profetizados en el libro del profeta Isaías y en el libro del Apocalipsis y en otros libros proféticos, tiene que en el cielo llevarse a cabo un juicio para luego dictarse la sentencia de ese juicio y llevarse a cabo en la tierra esa sentencia. Vean, en el capítulo 26 de Isaías, verso 20 al 21, dice, anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esto es hablando a sus hijos, sus escogidos, los cuales serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y no pasarán por este día de venganza del Dios nuestro, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea que será un tiempo terrible por el cual pasará la raza humana durante el tiempo de la ira de Dios. El capítulo 27, verso 1 en adelante dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y ahí el dragón es la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, y eso es el diablo que estará encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado. Pero con el resplandor de la venida de Cristo, dice que matará al anticristo, al hombre de pecado. Ahora todo eso es para el día de venganza del Dios nuestro. Por eso está tipificado o representado o reflejado en una corte como las que hay en la tierra, en las diferentes naciones, donde hay un juez que está a cargo de juzgar, hay un fiscal que ha tomado todo el caso, ha conseguido todas las pruebas en contra de una persona y presenta su caso al juez, o presenta el caso al juez. Hay también un abogado y así por el estilo. Y si el caso es para ser llevado a cabo ese juicio por jurado, entonces están los miembros del jurado. Si el caso es para ser llevado a cabo por derecho, ya entonces no estarán los miembros del jurado. Ahora encontramos que así como hay una corte en la tierra, en las diferentes naciones, eso corresponde al poder judicial, en donde el juez es el vengador para vengar todas las cosas que alguien ha hecho contra otra persona. Por eso nadie puede tomar la justicia en sus manos. En todos los países hay una corte y hay un juez que es el que dicta la sentencia. Él es el que se encarga de dar la sentencia de acuerdo a las pruebas. Por lo tanto, eso refleja que en el cielo hay una corte celestial y hay un juez. Y Cristo dijo, y también en el Antiguo Testamento, que las personas no pueden vengarse ellas mismas, sino
que eso corresponde al juez. Y ahora Dios es el que se encarga de vengar la sangre de sus santos. Él vengará todas las ofensas y todas las cosas que han hecho en contra de los escogidos de Dios. Él es el vengador de la sangre de los escogidos, de todos los cristianos que han muerto por ser cristianos en las diferentes etapas del cristianismo. Y Él es el que venga también la sangre de los hebreos. Ahora vean en Apocalipsis capítulo 6, en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de morir o había de ser muertos como ellos. Ahora vean, ellos reconocían que Dios es el que venga la sangre de sus siervos. Eso fue establecido por Dios tanto en el libro de Números como en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver algo en Deuteronomio donde nos habla de esto. Deuteronomio capítulo 32, verso 40 en adelante, en donde está establecido el tiempo en que Dios vengará la sangre de sus siervos. Capítulo 32, verso 40 en adelante de Deuteronomio dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reduciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carnes. Y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo, alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Aquí, vean ustedes, nos habla del día de venganza del Dios nuestro. Y para el cumplimiento de esa promesa, Apocalipsis capítulo 19 será lo que hará realidad esa venganza del Dios nuestro. Pero en el reino celestial encontramos que está
el trono de Dios, y sobre ese trono Dios ha colocado a Cristo. Él se ha sentado a la diestra de Dios y por consiguiente Él recibió poder, todo poder en los cielos y en la tierra. Y por consiguiente Cristo es Rey, Cristo es también sumo sacerdote y Cristo es juez de los vivos y de los muertos. Por eso es que en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42, dice la Escritura de la siguiente manera: Pedro predicando en la casa de Cornelio, dice, versos 40 en adelante, dice, hablando de Jesús, dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en Jesucristo son los que reciben perdón de pecados y son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento, así entran al reino de Jesucristo nuestro Salvador. También encontramos a Pablo hablándonos de ese juicio y de Cristo, y dice en el capítulo 17, versos 30 en adelante del libro de los Hechos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden divina que todo ser humano se arrepienta de sus pecados para que obtenga el perdón de sus pecados a través de Jesucristo, para que Cristo perdone sus pecados y Cristo con su sangre limpia a la persona de todo pecado, y la persona sea bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento y entre al reino de Dios, al reino de Jesucristo, y venga a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora podemos ver que es por medio de Jesucristo, aquel varón al cual Dios levantó de entre los muertos. Por lo tanto, Dios juzgará al mundo, a todo ser humano y a todas las naciones a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque en Jesucristo moró, mora y morará
por toda la eternidad, la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora podemos ver por qué a través de Jesucristo es que Dios juzgará al mundo en y con justicia. Cristo es el juez de los vivos y de los muertos. De los que ya han muerto, Cristo es el juez. Y de los que estamos vivos, Cristo es el juez. Ahora, antes de Cristo estar como juez, juzgando desde el trono de Dios, Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, para hacer intercesión por nosotros ante Dios, para que nuestros pecados, por medio de su sangre, la sangre de Cristo, sean quitados y aparezcamos ante Dios como inocentes, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si nos limpia de todo pecado, entonces ante Dios no hay causa por la cual tengamos que estar frente al juicio de Dios. No hay causa por la cual tengamos que ir a la corte en sesión para ser juzgados. Porque si no hay causa, porque Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos mantiene limpios de todo pecado, a medida que nosotros confesamos a Cristo nuestras faltas, errores y pecados, si cometemos alguno, pues Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. O sea, continúa Él con su sangre limpiándonos de todo pecado, falta o error que cometamos, y así nos mantiene limpios ante Dios. Y por consiguiente no hay causa por la cual usted y yo tengamos que ser llevados ante la Corte Suprema Celestial de Dios para ser juzgados. Veamos en Apocalipsis capítulo 12, dice, versos 7 en adelante: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugares para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿Ven? Leímos en Isaías capítulo 28, 27, que la serpiente, o sea, el Leviatán sería juzgado, y sería juzgado ahí. Esa serpiente, dice capítulo 27, verso 1: en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y en Apocalipsis 12, ahí los tenemos. Entonces, continuamos en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 10 en adelante, sigue diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y durante el tiempo de la gran tribulación, sabiendo que tiene poco tiempo, que solamente le quedan 3 años y medio en la gran tribulación, tratará de destruir al pueblo hebreo y a las vírgenes fatuas, que es la parte del cristianismo que no tenían aceite en sus lámparas, o sea, que no tenían el Espíritu Santo, y por consiguiente no habían obtenido el nuevo nacimiento, y por consiguiente no pudieron ser transformados para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Tuvieron que quedarse en la tierra pasando por la gran tribulación. Ahora podemos ver que el juicio divino que va a caer sobre la raza humana es traída esa sentencia del cielo, de la Corte Suprema Celestial. Cuando Cristo complete su iglesia, Él cambiará de cordero a león, de sumo sacerdote intercesor a juez de toda la tierra. Y entonces realizará el juicio sobre la raza humana y traerá a cumplimiento la sentencia sobre la humanidad. Y el juicio divino vendrá durante el tiempo de la gran tribulación. Dice en Apocalipsis capítulo 8, cuando es abierto el 7º sello, cuando Cristo haya completado su iglesia, capítulo 8 del Apocalipsis, dice: y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Por lo tanto, desde el trono de Dios ya viene el juicio divino, porque ya el trono de Dios en el cielo no tiene la sangre de intercesión, porque ya Cristo ha completado su iglesia y se ha levantado el trono de intercesión. Y cuando no hay sangre en el trono de intercesión, entonces viene el juicio de Dios sobre la humanidad. Lo que hay es juicio de Dios, es un trono de juicio, y por consiguiente Cristo sobre el trono de juicio habla el juicio divino
sobre la raza humana, el cual es comunicado a la raza humana por medio de un mensajero en el cual estará el misterio de los dos olivos. Ahora, durante la dispensación de la gracia, Cristo ha estado hablando misericordia, un mensaje de misericordia por medio de su Espíritu Santo a través de sus diferentes mensajeros. Y ese es un mensaje que viene del trono de Dios en el cielo, donde está la sangre de Cristo. Está sobre el trono de intercesión, porque al colocar Cristo su sangre sobre el trono de Dios, lo convirtió en un trono de intercesión. Por lo tanto, del trono de Dios sale un mensaje de amor y misericordia para la raza humana desde que Cristo ascendió al cielo victorioso. Este es el mensaje de la dispensación de la gracia, de la sexta dispensación. Siempre que ha llegado a su final una dispensación, viene luego un juicio divino sobre la raza humana. Cuando llegó a su final la dispensación de la inocencia, vino el juicio divino sobre la raza humana que estaba allí representada en Adán y Eva. Y aún vino también el juicio divino sobre la raza animal de la serpiente, y vino el juicio divino sobre el planeta Tierra también. Y el ser humano perdió la vida eterna, la cual tenía, pero al pecar la perdió. También en el tiempo de Noé, cuando llegó a su final la dispensación segunda, la dispensación de la conciencia, luego vino el juicio divino en los días de Noé sobre la humanidad por los pecados de la humanidad, del mundo antediluviano y de las naciones como naciones que vivieron en el tiempo de Noé. Luego, en el tiempo de Abraham, vino el juicio divino sobre Sodoma y sobre Gomorra. Por eso es que Cristo, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, de la manifestación del Hijo del Hombre para el tiempo final, dice que ese será un tiempo como los días de Noé y como los días de Lot. En los días de Noé, el mundo antediluviano había llegado a su final y vendría el juicio divino sobre la raza humana. Pero hubo un hombre que tenía el sacrificio por el pecado y que lo ofrecía por él y por su familia, y era hallado justo delante de Dios porque sus pecados estaban cubiertos con la sangre de esos sacrificios. Ese escapó del juicio divino, y todos los que han tenido la sangre de Cristo y han sido lavados con la sangre de Cristo han obtenido la victoria en contra del diablo y en contra del pecado, y por consiguiente esas son las personas que escaparán del juicio divino. Ahora, en el tiempo de Noé, Dios le habló a su profeta Noé, el cual es un profeta dispensacional. Luego, en el tiempo, vean también, la tierra estaba llena de violencia, como lo está en la actualidad. Nación contra nación, pueblo contra pueblo, y así por el estilo. En los días de Abraham, encontramos que Dios visitó a Abraham y habló con Abraham, y le acompañaron los arcángeles Gabriel y Miguel. Aparecieron materializados, por lo cual pudieron comer
Dios creó para Gabriel, para Miguel y para sí mismo un cuerpo temporal del polvo de la tierra, al cual entraron y visitaron a Abraham y comieron con Abraham. Y Dios le habló del hijo prometido a Abraham y le confirmó que para el próximo año ya tendría al hijo prometido. Y luego fueron a Sodoma los arcángeles Gabriel y Miguel, aparecieron en la ciudad materializados y estaban en la plaza en la tarde, y Lot los vio y los invitó a su hogar. No querían ir, pero a la fuerza se los llevó, luchó hablando con ellos, y entonces fueron con él y comieron también con Lot. O sea, se almorzaron con Abraham y cenaron con Lot. Y le dijeron a Lot: hemos sido enviados para destruir esta ciudad. Y le dijeron que saliera de la ciudad a Lot con su familia. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, dice el reverendo William Branham que esto está hablando acerca de Dios viniendo manifestado, Cristo el Hijo del Hombre viniendo manifestado en carne humana, lo cual es una buena noticia de bendición para los escogidos de Dios. Pues cuando le aparecieron Elohim, Gabriel y Miguel a Abraham, para Abraham era misericordia. Y eso es misericordia para los escogidos de Dios en este tiempo final. Una manifestación en amor y misericordia del Hijo del Hombre en medio de su iglesia. Dice el reverendo William Branham, hablando del Hijo del Hombre y su venida, en el mensaje, en el libro de citas, párrafo 183, lo cual es un extracto del mensaje: irá la iglesia por la gran tribulación, o sea, pasará la iglesia por la gran tribulación, predicado en el año 1958, dice: el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. El Hijo del Hombre siendo revelado desde el cielo. Una revelación que viene del cielo tiene que ser manifestada en la tierra. Y el Hijo del Hombre siendo revelado desde el cielo tiene que estar en la tierra. Pero eso es una revelación desde el cielo. Es una revelación, una manifestación de otra dimensión. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham, es ahora. Y yo deseo no ser esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por unos cuantos años a su iglesia en misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo, como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción, o sea, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido,
La siguiente vez que Él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia, o sea, el día de la dispensación de la gracia. Porque cuando se revela de nuevo, aparece en misericordia y luego cambia de misericordia a juicio. Luego cambia de sumo sacerdote a juez. Cambia de cordero a león. En esa manifestación final es donde el cambio está prometido para ser realizado y entonces el juicio divino será hablado desde el cielo, pero Dios no envía juicio al mundo sin antes avisar. Por lo tanto, el transmisor de Dios y de la voz de Dios desde el cielo en la tierra será un hombre en el cual estará el misterio de los dos olivos. Por eso el ministerio de Moisés y Elías anuncia el juicio de Dios que ha de venir sobre la tierra. Es Dios el que traerá ese juicio divino, pero será dado a conocer, anunciado, predicado por medio del ministerio del Espíritu Santo en el instrumento en el cual Él colocará los ministerios de Moisés y Elías. Por eso es tan importante conocer estas cosas y conocer la forma en que podemos escapar del juicio divino que saldrá del trono de juicio de Dios. En el capítulo 15 del Apocalipsis dice, comenzando en el verso 1, vi en el cielo otra señal grande, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí podemos ver que durante la gran tribulación, estas personas que están señaladas aquí darán sus vidas. El anticristo, el hombre de pecado, la bestia y la imagen de la bestia matarán a las vírgenes fatuas y también a los 144,000 hebreos que serán creyentes en Cristo en este tiempo final. Ahora podemos ver que esto está muy cerca. Sigue diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente,
y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Alrededor del pecho, porque es para juicio. Si fuera para misericordia, sería alrededor de su cintura. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Así es que para el juicio divino que ha de caer sobre la raza humana, habrá una intervención del cielo celestial. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Para que les sean entregadas estas 7 plagas a los 7 ángeles, primero se lleva a cabo el juicio divino en el templo celestial sobre la raza humana, para luego venir la gran tribulación. Y para venir la gran tribulación, estos 7 ángeles tienen las 7 plagas postreras. Y en la tierra, el ministerio de los 2 ungidos, de los 2 olivos de Moisés y Elías, estarán anunciando cada uno de esos juicios divinos, de esas sentencias divinas que azotarán la raza humana. Por lo tanto, habrá un hombre en la tierra con el ministerio de los 2 ungidos, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, que será el transmisor de lo que estará sucediendo en esta tierra. Por lo tanto, él no hará nada, sino que será Cristo el que estará haciendo las cosas, pero él anunciará a la humanidad las cosas que han de suceder. Y el que está señalado para dar a conocer las cosas que han de suceder pronto es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el televisor de Dios, a través del cual serán transmitidas las noticias del cielo de los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana. Como cuando es tiempo de tormentas, cuando llega el tiempo o la temporada de tormentas, todas las personas están pendientes al televisor o a la radio para estar al tanto de cómo está el tiempo para la gente. Y si hay mal tiempo, y si va a venir una tormenta, todo el mundo se asegura su familia y asegura su casa, y se asegura de que haya alimento en el hogar por si la tormenta azota al país. Luego, por cuanto puede quedar afectada la energía eléctrica y por consiguiente el servicio de agua, las personas compran agua o almacenan agua de la que tienen, compran alimentos también, compran linternas, lámparas, baterías, pilas y así por el estilo, porque se ha anunciado una tormenta y se está en una etapa de alerta. En la etapa de alerta hay que prevenir y hay que asegurar las ventanas y las puertas para que la tormenta no se le meta dentro de la casa y le destruya por dentro la casa también y a los que están dentro. Los que toman las precauciones son personas responsables.
Los que no toman precauciones son irresponsables, y si viene la tormenta y los destruye, la persona, por no ser precavida y no ser responsable, puede hasta perecer él con su familia. Y luego le tendrá que dar cuenta a Dios por no ser una persona que cuidó su familia y a él mismo. Por lo tanto, en tiempo de tempestad hay que estar alerta y tomar las precauciones correspondientes. Y ahora, leyendo aquí en la Biblia el juicio divino que ha de venir a la tierra, el cual es una sentencia del Altísimo, del juez de toda la tierra, el cual a través de Cristo habla esa sentencia y se cumplirá en la tierra. Nosotros tenemos que ser personas precavidas y estar asegurados y tener asegurada nuestra familia. ¿Y cómo vamos a asegurarnos sobre un juicio divino que ha de venir? Aseguramos nuestra vida con Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y trayendo a nuestra familia también para que quede asegurada con Cristo en su reino antes que venga la tempestad del juicio divino de la gran tribulación. Porque en el cielo y desde el cielo se dictará la sentencia sobre la raza humana. Desde la corte en sesión en el cielo vendrá la sentencia sobre la raza humana, como vino en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham sobre Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Nabucodonosor sobre Nabucodonosor, en el tiempo también de cada etapa del reino de los gentiles, vino la sentencia desde el cielo. Y ahora vean, los arcángeles Miguel y Gabriel siempre han estado presentes. Cuando Sodoma y Gomorra, allí estaban presentes. Cuando le fue hablado a Daniel toda la revelación del libro del Apocalipsis, allí estaban, de Daniel, allí estaban presentes también. En el libro del Apocalipsis encontramos en el capítulo 12 que está presente el arcángel Miguel. Por lo tanto, por ahí tiene que estar también el arcángel Gabriel en algunos capítulos del libro del Apocalipsis. Encontramos que esos arcángeles siempre han estado presentes. Por eso es que ha sido prometido que la venida del Hijo del Hombre será con sus ángeles, y esos son los arcángeles Gabriel y Miguel. Esos son los que estuvieron con Elohim visitando a Abraham y después pasaron a Sodoma. Por lo tanto, ellos estarán presentes en este tiempo final. Y por consiguiente, se cumplirá la sentencia de la corte en sesión en el cielo. Lo que estará siendo hablado en el cielo, en la corte celestial, el juicio que será efectuado, la sentencia será dictada y vendrá el juicio divino sobre la raza humana. Pero habrá un ministerio que dará a conocer la sentencia de la corte celestial.
la dará a conocer a los seres humanos. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6 y capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también el capítulo 22, verso 6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que sucederán después de estas, las que han de suceder, después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Ahora, las cosas que sucederán están ya profetizadas, que han de suceder. Y ya estamos llegando al tiempo en que el juicio divino que ha de caer sobre la tierra estará siendo hablado desde el cielo, desde el trono celestial de Dios, y eso es truenos, voces, relámpagos, granizos, todo eso que sale ahí desde el cielo, desde el templo de Dios, desde el trono de Dios, son los juicios divinos. Por lo tanto, Apocalipsis 19, verso 1 en adelante, se estará cumpliendo durante la gran tribulación, donde dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Recuerden la palabra aleluya, vean, es una palabra compuesta que significa alabanzas a Dios. Aleluya viene a ser alabanza, y ya es Dios. Ya ahí está abreviado, lo cual es YHWH, lo cual han traducido como Jehová, que sería alabanzas a Jehová. Pero esa traducción no está correcta. El nombre y la pronunciación, Moisés lo escuchó y otras personas también lo han escuchado. Dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poderes son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus santos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Porque la gran ramera de la cual habla aquí será quemada con fuego atómico. Bombas atómicas caerán sobre la gran ramera. Ahora podemos ver todo lo que está aquí señalado para suceder. Y luego será establecido el glorioso reino milenial de Cristo en la tierra. Cristo, cuando termine su obra de intercesión en el cielo, al tomar el título de propiedad en el cielo, recibe el poder
para Él establecer su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, Él con el título de propiedad abierto, porque Él es el que lo abre, entonces traerá el juicio divino sobre la raza humana y quitará el reino de los gentiles y establecerá tu reino. Por lo tanto, tenemos que tener asegurado nuestro futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos que estar preparados para ese momento que viene sobre la raza humana. Tenemos que estar asegurados, nuestras vidas aseguradas con Cristo en su reino, y también nuestros familiares, toda nuestra familia, para que así escapemos del juicio divino que vendrá sobre la raza humana y seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y cómo nos aseguramos con Cristo en tu reino? Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 en adelante, 15 al 16, Él dijo de la siguiente manera, y vamos a leer esas palabras de Cristo ya resucitado. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nadie quiere ser condenado, todos quieren ser salvos. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, para que toda persona sepa que Cristo llevó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, murió por nosotros en la cruz del Calvario, por y con nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente con Cristo en tu reino, para que nosotros no tengamos que ir ante el juicio divino y no recibamos el juicio divino. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida a recibir a Cristo como nuestro Salvador, creyendo en el Evangelio de Cristo. No hay otro Salvador, no hay otra persona que pueda perdonar tus pecados y mis pecados, no hay otra persona que pueda quitar nuestros pecados. Solamente hay uno y se llama Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador para poder recibir el perdón de pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador ha
recibido el perdón de sus pecados y ha recibido salvación y vida eterna. El que no lo ha hecho no tiene vida eterna. Por consiguiente, necesita recibir a Cristo como su Salvador. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como su Salvador? Por lo tanto, ya tenemos vida eterna. Los que no lo han hecho todavía no tienen vida eterna, pero quieren ustedes recibir vida eterna. Por lo cual, en esta ocasión tienen la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, levantando su mano y pasando a la frente para orar por ustedes en esta ocasión, y así Cristo tendrá misericordia de ustedes, les perdonará y con su sangre les limpiará de todo pecado. Vamos a dar unos minutos para que así puedan pasar a la frente toda persona que quiera asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino. Puede levantar su mano y estaré orando por usted en esta tarde para que Cristo tenga misericordia de usted. Si hay personas por esta sección, pueden levantar su mano y pueden pasar a la frente para orar por ustedes y también los de esta sección. Nuestro tema es la corte en sesión en el cielo. Recuerden, mientras Cristo todavía está como sumo sacerdote intercediendo con su sangre, hay misericordia para toda persona que recibe a Cristo como su Salvador. Cuando ya Él salga de ese lugar de intercesión, ya no habrá misericordia para ninguna persona. Desde el cielo ya no habrá misericordia para los seres humanos, sino el juicio divino. Bajo los ministerios de Moisés y Elías es que se extiende la invitación final a todo ser humano para recibir la misericordia de Dios, recibir a Cristo como Salvador y obtener el perdón de sus pecados. Y bajo ese ministerio es que terminará la misericordia de Dios para los gentiles y se extenderá también para los 144,000 hebreos, pero el juicio de Dios vendrá y caerá sobre la humanidad. Por lo tanto, bajo el ministerio final de Cristo en medio de su iglesia, es que la misericordia de Dios por última vez es otorgada a los seres humanos, y todos los que reciban a Cristo obtendrán la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados y obtendrán salvación y vida eterna. Luego que Cristo complete su iglesia, ya no habrá más misericordia para la raza humana y vendrá el juicio divino. Gracias a Dios que todavía Cristo está en su trono de intercesión. Sí, muchos años atrás, Cristo
se hubiera levantado y hubiera tomado el título de propiedad, ya la gran tribulación hubiera arrasado la humanidad. Pero todavía Cristo está en su trono de intercesión, que es el trono del Padre en el cielo. Y mientras hay misericordia en el trono de Dios celestial, hay que aprovechar esa oportunidad para obtener la misericordia de Dios. Si falta alguna otra persona por pasar, puede hacerlo, y ya estaré orando por todas las personas que hayan pasado. Vamos a estar puestos en pie. Nuestro tema ha sido la corte en sesión en el cielo. Vamos a orar por el joven que ha pasado con su madre. Inclinemos nuestros rostros para orar y repite conmigo esta oración, el joven que pasó al frente con su madre. Señor Jesucristo, vengo a ti en estos momentos reconociendo que soy pecador. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados. Vengo arrepentido de mis pecados. Te ruego con tu sangre me limpies de todo pecado y te ruego, Señor Jesucristo, me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento, y así yo nazca en tu reino eterno para vivir contigo eternamente. Señor Jesucristo, te recibo y te confieso públicamente como mi Salvador. Confieso públicamente que recibo a Jesucristo como mi Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Te ruego, salves mi alma. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo ruego. Y ahora repite conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Señor Dios eterno, Padre celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y presento a ti este joven que con su madre ha pasado a la frente para recibir a tu Hijo amado Jesucristo como su Salvador. Recíbele en tu reino y bautízale con Espíritu Santo y fuego, luego que sea bautizado en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Padre celestial, Dios eterno, te ruego, bendigas a este joven y a sus familiares, y traigas a todos sus familiares a los pies de Jesucristo. Padre celestial, en tus manos lo encomiendo a este joven junto a su madre que le ha traído. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, lo entrego en tus manos. Amén
y amén. Y ahora dejaré al reverendo José Benjamín Pérez para continuar en la próxima parte. Vamos a pasar al reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y nos veremos en la actividad también de la tarde, que será 1 hora, hora y media luego de terminada esta primera parte. En esta primera parte ya tenemos el bautisterio listo, luego de los bautismos, del bautismo en agua, del joven que ha pasado, luego terminaremos, daremos un receso, y luego de 1 hora, hora y media, y luego tendremos la Santa Cena y lavatorio de pies. Y luego el miércoles, que es 31 de diciembre, estaremos nuevamente aquí para la despedida de año. Estaremos, ¿cuál es la hora en que estaremos? A las 9 de la noche estaremos para tener las actividades del miércoles de despedida de año y tener el último mensaje del año, y también tener el primer mensaje del nuevo año 2004. Así es que están todos invitados también para estar el miércoles, Dios mediante, en la despedida de año. Y también están todos invitados para estar en la Santa Cena esta tarde, que será de 1 hora a hora y media después de terminada esta actividad, luego del bautismo en agua del joven que pasó a la frente y recibió a Cristo como su Salvador. Bueno, con nosotros nuevamente el reverendo José Benjamín Pérez, ya nuestro hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará ministrando la Santa Cena en la tarde. Escuchamos también que va a viajar al África, por lo tanto queremos ir con él, con nuestras oraciones, y también económicamente, también con nuestras ofrendas. Bueno, que Dios bendiga a nuestro hermano Miguel y le use grandemente en ese recorrido por el África que ha de tener, y le use en toda la América Latina y el Caribe en este nuevo año y en el mundo entero. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos, y con nosotros ahora nuestro hermano y amigo el reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Que Dios le bendiga y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Damos gracias a Dios por este mensaje.